de cielo, que él creó a la criatura para que viviera en el seno mismo de la Trinidad. Pues imagínense, esas son palabras mayores, o sea, muchísima profundidad y misterio encierran esas palabras y mucho por descubrir y por vivir. O sea, que Dios mismo quiera que yo haga parte de Él, de esa familia trinitaria, y eso no es nada nuevo, ¿sí? O sea, en eso se resume, digamos, el querer del Señor, su querer divino. De aquí eso es lo que vamos a descubrir. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Él que yo viva? ¿Cómo quiere y cómo quiso Él desde el principio que viviera el hombre? Eso es lo que vamos a descubrir en este proceso de formación que hemos iniciado. Y bueno, para los que nos van a seguir a través de estos videos de YouTube les cuento eso. Esto es un grupo que queremos reiniciar. Yo he hecho esta misión con varias personas, como si fuese un sembrador simplemente, pero mucha atención a lo que les voy a decir. La obra es de Dios. Y me remito a mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él se vale de un modo muy secundario de las personas, de las almas, en su plan y en su tarea con cada alma. Se vale de una manera muy secundaria, pero hay tareas que Él ni siquiera se las distribuye, digámoslo así, o se las confía ni a los ángeles ni a la Virgen. Hay unas que sí, obviamente, a la Santísima Virgen le ha confiado misiones y tareas muy especiales, muy importantes, sobre todo en estos últimos tiempos. Pero hay cosas que solo Dios hace, Él personalmente, en el alma, ¿sí? Porque cada alma para Él es un todo. O sea, es como si cada persona fuese para Dios un representante de toda la humanidad. O sea, en cada uno de nosotros Dios ve al hombre, ¿sí? Al ser humano, a la humanidad de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Entonces, bueno, para ir comenzando, nosotros vamos aquí a estudiar por temas la divina voluntad, lo cual es muy interesante porque cuando yo empiezo a leer de que son, o sea, a descubrir y a enterarme de que son toda una doctrina de 36 volúmenes, más los otros libros, que en total son 40 libros, que ustedes saben que bíblicamente ese número es muy significativo. 40 libros que fueron escritos en 40 años. En 40 años. Entonces, imagínense, hoy en día que lastimosamente nos hemos vuelto muy flojos para leer, o que nos queda muy poco tiempo para leer, pero no ve, yo conozco las personas que empiezan a leer estos libros de cielo, es tal la atracción, y que el mismo Jesús lo dice, o sea, es tal la potencia que hay en esas verdades, y es tanta la belleza y la dulzura que hay en las verdades, porque es el mismo Jesús. Y ustedes saben, ahí para que vayan anotando esas frases que van saliendo del Espíritu Santo y que son de los libros de cielo, o de la iglesia, o verdades que sí, no es mío, no son inventos míos. El Señor dice eso, o sea, estas verdades salen del fondo de mi corazón, y que cada vez que Él escucha hablar de su divina voluntad en la tierra, hace fiesta. O sea, le gusta, le alegra, lo consuela, le da gloria. Cuando nosotros empezamos a descubrir por fin su voluntad. ¿Por qué digo por fin? Porque para este punto, para que llegara a este punto, se ha necesitado de mucho, de muchísimo. Se ha necesitado de toda una historia de amor y de dolor de Dios con su esposa, de Dios con su pueblo, ¿sí? De toda una larga historia de ingratitudes, de infidelidades por parte de la criatura, y de amor, de beneficios, de paciencia, etcétera, etcétera, ustedes saben, de parte de Dios. Entonces el Señor dice que las cosas menores preparaban las mayores. Entonces, aunque aparentemente todo va como bajo la ley del pecado y de la corrupción, y aunque aparentemente pareciese que la iglesia está sucumbiendo, que el hombre se está degradando,
que todo se está como degenerando. En realidad, Dios no deja de trabajar, como lo dice el Señor en el Evangelio, ni yo ni mi Padre dejamos de trabajar. Dios está haciendo cosas nuevas. No sé si ustedes, el Señor les ha dado esa palabra, a mí me la ha dado. Cuando Él dice, creo que es en Isaías, yo soy malo para los números y las citas, pero me acuerdo de la verdad como tal. O sea, ¿qué hay ahí? O sea, lo que es algo, digamos, la palabra, el mensaje. Él dice eso. Estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo notas? Eso te lo dice a ti. ¿Cuántas veces el Señor está haciendo y ha hecho cosas nuevas en nosotros y nos está renovando, muchas veces a través de la cruz, a través de pruebas? ¿Sí? Porque como les decía en la primera charla, la cruz es eficacísima, o sea, la cruz es infalible, la cruz es lo más potente que hay para esa obra de Dios en las almas. Entonces eso, el Señor dice eso, o sea, las cosas menores preparaban las mayores y es muy importante entonces que nosotros estemos atentos al actuar de Dios en nosotros. Miren que eso que estoy diciendo, hermanos, es súper importante, porque lastimosamente muchas veces nosotros vemos más es el actuar del hombre, mi mismo actuar, ¿sí? Y por eso se cae en muchos de estos conflictos que hay ahora al interior de la misma iglesia, porque se queda en una visión muy superficial de las cosas, muy externa y muy horizontal, muy de acá, de lo de acá. Pero se pierde de vista el reino de lo sobrenatural y de lo divino. Y si yo quiero ver la verdad, por ejemplo en temas que se prestan para confusiones, ustedes me imagino que sabrán a qué temas me refiero, ahora más que nunca. Si yo no los veo desde una óptica divina y sobrenatural, teniendo en cuenta eso que no se ve, esa, digámoslo así, esa dimensión de lo espiritual, entonces mi visión va a ser totalmente miope, recortada, chiquita. Por más que estudie libros, por más que vea cosas, pero si yo dejo de ver lo que Dios hace, lo que los demonios hacen, lo que sucede al interior de las almas. Cuando hablo del interior de las almas me refiero a todo ese campo de las intenciones, especialmente intenciones, disposiciones, actitudes, pensamientos, actos de amor, actos ocultos, reparaciones, penas, sufrimientos, virtudes, vicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me están comprendiendo? O sea, mire, todo ese cúmulo de cosas que nombré y me faltan muchísimas más. Y ninguno de nosotros puede negar que esas cosas, aunque no las veamos, no son reales. Todo eso es completamente real. ¿Quién puede negar que existe toda esa dimensión que es lo que forma el alma? Si todos vivimos con esas cosas. Pero el hombre se ha vuelto demasiado materialista y demasiado superficial, y muchos de nosotros nos hemos vuelto así porque todos somos hijos del modernismo. O sea, nosotros hemos crecido en una sociedad engañada, hemos crecido en una iglesia manoseada ya, falsificada, ¿sí? Porque ustedes saben que desde los años 60 hacia acá podríamos decir que la iglesia se protestantizó, y casi digo, y sí, también se prostituyó. Entonces prácticamente a nosotros nos toca hoy en día luchar por salir del engaño en el que crecimos, no de lo que nos están ofreciendo ahora, no de lo que está pasando ahora con el impostor vestido de blanco, no de lo que está pasando ahora en esta peligrosa apostasía en la que está la iglesia. No, o sea, es salir de la mentalidad modernista que de manera rampante se fue imponiendo en toda la humanidad, especialmente desde el Renacimiento hacia acá. Imagínense, estamos hablando de más de 500 años. De más de 500 años, y es que el demonio ha tenido sus secretarios, ha tenido sus falsos profetas, ha tenido, digámoslo así, su pluma, digo yo. Muchos de esos filósofos han sido la pluma del diablo, su esfero, mejor dicho. Entonces él ha llevado un proceso pedagógico astuto
para llevar a la mentalidad que se tiene hoy en día. Y esos frutos de esa mentalidad modernista los podemos ver incluso en sacerdotes, incluso en muchas, o sea, es impresionante los estragos, porque una de las cosas que resume esa mentalidad modernista es que el hombre vive en función de sí mismo, vive para sí mismo, no vive para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Vive en la voluntad humana. Un ejemplo que yo pongo mucho, que es muy inspirador, muy claro y muy hermoso, es el del movimiento de rotación y el del movimiento de traslación de la Tierra. La voluntad humana está representada por eso, el movimiento de rotación de la Tierra gira sobre sí misma. Es una vueltica más corta, más pequeña, que dura un día. Y la divina voluntad está representada por el movimiento de traslación de la Tierra, que es ese movimiento que la Tierra hace alrededor del Sol y que dura un año. Entonces, el hombre está girando sobre sí mismo, pero debe unirse, o sea, debe hacer un giro mucho más amplio alrededor de Dios. Y eso, yo un día predicando me surgió ese ejemplo, pero después en uno de los libros de cielo me encuentro yo con esta frase que me lo confirma exactamente. Dice el Señor: yo creé al hombre para que girara alrededor de mí, así como la tierra gira alrededor del sol, tal cual. Entonces yo dije, uy, claro, entonces sí, porque el hombre está viviendo una vida en chiquitico, ¿sí? Está viviendo una vida en función de lo temporal, en función del cuerpo, en función del yo, y hoy más que nunca en función de estupideces, de likes, de noticias, de partidos de fútbol y de cuánto ídolo está enzombizando al ser humano, lo está enajenando, lo está alienando, lo está esclavizando, etc. Cuando el hombre había sido creado para una vida a lo grande, o sea, una vida a lo divino, una vida perfecta, una vida de una altura, de una dignidad, de un voltaje, o sea, una cosa espléndida, inimaginable. Entonces vamos entrando pues en el dolor de Dios, porque como decía por ahí una frase de un poema que escribió Alejandro, que a mí hace muchos años él me lo leyó y me quedó esa frase ahí casi al final del poema. Él decía ahí esa frase, dice: ¿y a quién le importa el dolor de Dios? Entonces eso, vamos aquí en este proceso ir adentrándonos en él, como esposa con el esposo, conociéndolo, intimando con él. Esa intimidad con él, hermanos, es la que nos va a salvar de tanta confusión, de tanta astucia del demonio, de tanta miseria nuestra. Escuchen eso, esa intimidad con él es la que nos va a salvar de nosotros mismos, porque dentro de nosotros mismos es donde está el peor enemigo, donde está la más grande de las guerras. Por eso, volviendo a lo del campo interior, a lo de ese reino sobrenatural que muchos no están teniendo en cuenta, dice el Señor en el libro del Tratado de las Virtudes y los Vicios que ese es el campo preferido de Satanás y también el de él. O sea, ahí es donde se está fraguando la mayor de las guerras. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si son tantas las tinieblas que se ven al exterior, podríamos añadir, si es tanta la confusión que se ve al exterior, o sea, aquí en el mundo en el que estamos, en esta tercera dimensión, ¿qué será lo que hay en las almas? Que son cada alma un abismo insondable, un reino por conquistar, un reino profanado. Entonces, vamos entrando ahí, vamos hermanos, la misión aquí, la tarea, es que nosotros nos formemos para ayudarle al Señor en la guerra ahí, no aquí afuera, no aquí hablando, no volviéndonos youtubers, no gritando en las calles, no, es aquí, es en esa dimensión de lo espiritual, de lo divino, de lo sobrenatural, donde entramos en el ámbito de la eternidad, donde mis actos entran en Dios y se vuelven eternos. Entonces espero que con la ayuda del Espíritu Santo vayan comprendiendo todo esto, lo vayan. Oiga, sí, miren. Entonces el Señor nos está llamando, hermanos, a que nosotros le ayudemos a preparar
su camino, su reino, su venida en los corazones, en las conciencias, en las almas. Pero vuelvo y repito, no es con obras externas. Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo más todo esto, se necesita todo un proceso. Pero como les decía, es mucho. Entonces aquí, al tomarlo por temas, vamos resumiendo, vamos como concretando, vamos como... Es una bendición, es un regalo de Dios muy grande, porque no todos van a tener ni el tiempo, ni la disposición, ni los libros, ni los momentos, etcétera, ni el don de leer estos libros y entenderlos. Porque yo les digo, o sea, yo llevo desde el año 2001, comenzando a leer los libros de la Divina Voluntad, y hay cosas que yo leo hoy en día que no las entiendo. O sea, que son de un voltaje demasiado alto, que son muy profundas, y que son, obviamente, o sea, no son humanas, son divinas, son habladas por Jesús, son verdades reveladas por Dios mismo. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque nosotros somos humanos, estamos acomodados al lenguaje humano, estamos limitados por muchas cosas, pero precisamente Él nos va disponiendo. Es que la capacidad también que Dios le ha dado al hombre, y sobre todo si intelectualmente el cerebro tiene una capacidad impresionante. Ustedes me imagino que se han dado cuenta como aquello a lo que uno le saca tiempo, aquello con lo que uno se familiariza, llega el momento en que uno lo hace con tal familiaridad, con tal, casi inconscientemente, que ya hace parte de mi naturaleza. O sea, al comienzo cuesta. Entonces miren lo que les voy a enseñar ahí, que es interesante y es importante. En el proceso del aprendizaje hay 4 pasos, como 4 fases. La primera es cuando la persona no sabe que no sabe. O sea, está en su ignorancia, o no se ha metido a estudiar eso y no le importa y vive sin eso. Por ejemplo, yo quiero aprender inglés, pero no sé inglés, algunas cositas, pero yo puedo vivir sin saber inglés porque no vivo en un país donde hablan inglés, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la segunda fase? O sea, en la primera parte, bueno, hay cosas, es un ejemplo muy común, pero hay muchas artes, muchas ciencias, o sea, el campo del aprendizaje es infinito. Entonces, hay muchas cosas que yo no sé, que ustedes no saben, y vivimos en esa ignorancia de esas cosas y no pasa nada, no importa. ¿Cuál es la segunda etapa? Cuando la persona empieza a aprender eso que no sabía antes. Y resulta que en esa segunda fase se estrella contra el muro de su propia ignorancia, de su incapacidad, de su nada, de su pequeñez. Empieza a encontrar dificultades, ¿sí? Empieza a encontrar de que empieza a sentir que no es capaz, que eso no es para ella. Entonces, esa es la segunda parte en que más hay que trabajar los profesores, los maestros, insistir, los padres de familia, porque ahí es cuando... O sea, es la parte en que hay que como que romper ese muro, ¿sí? Y ese muro no se rompe sino con la constancia, con la disciplina, con sacarle tiempo a eso. Un ejemplo que yo siempre pongo es el de aprender a manejar carro, porque es muy práctico y yo lo viví. Entonces, yo no sabía manejar carro y viví muchos años sin saber manejar carro. Cuando empecé el curso y esto, aprendí a manejar, y yo vivía en una ciudad donde hay mucha pendiente, mucha loma. Entonces yo sufrí mucho aprendiendo porque me tocaba ir a veces a pleno centro y frenar con una fila de carros atrás, y me dolía el estómago de los nervios y todo, y además yo intentaba hacerlo sin meter el freno de mano, que es la fácil, sino ¿sí? Con el punto de contacto, en el clutch, etc. Entonces llegó un momento, yo me acuerdo, en que yo me desanimé. Yo dije, no, esto está muy difícil, y le pedí a Dios que me ayudara. Y ya después, ¿qué pasó? Pasamos a la tercera etapa, que es cuando la persona empieza a disfrutar de lo aprendido, empieza a darse cuenta que ya lo empieza a dominar, que ya lo empieza a manejar, ¿sí? Entonces la primera etapa podríamos llamarlo el ignorante inconsciente. O sea, no sabe que no sabe y no le importa y vive así. La segunda parte podríamos llamarlo el ignorante consciente, que es cuando les digo,
esto está como complicado, esto es como que cuesta, uy, no, esto como que no es para mí, o esto está muy difícil, ¿sí? Entonces es cuando es un filtro, ¿no? Ustedes ven que siempre empieza un poco de gente a estudiar algo y hay filtros, entonces, al final quedan muy poquitos de los que empezaron, ¿sí? Aquí ya lo empezamos a ver en la segunda reunión hasta ahora, imagínense, quedaron como casi 20 personas y hasta ahora hay 8, miren eso. Entonces sí, yo he sufrido mucho con eso porque la gente es muy inconstante, muy indisciplinada, muy atareada, yo no sé, o sea, estamos en unos tiempos muy complicados en que también hay mucha pereza y mucha comodidad. Hay una frase tenaz del Señor en el libro de los Tratados de las Virtudes y los Vicios que dice él: el mundo se hunde por la comodidad. Entonces podríamos decir, hay almas hundidas, estancadas, no avanzan por la comodidad. Vivimos en una cultura eso, de la comodidad, amamos la comodidad, trabajamos por la comodidad, etcétera, y por eso estamos jodidos. Entonces, volviendo a eso de las 4 fases del conocimiento, ¿cuál sería entonces la tercera? Se llama ya hace harto no habla de eso, ya me están olvidando. Entonces, primero el ignorante inconsciente, segundo el ignorante consciente, luego el que ya sabe y es consciente de que sabe. Entonces podríamos decir, el que ya sabe y es consciente de que sabe, entonces empieza eso, a gustar de lo aprendido, ¿sí? Aprovecha eso, lo disfruta, empieza hasta a chicanear de eso, uy, mire, yo ya sé esto, ya sé hablar inglés, yo ya sé manejar, empieza a aprovechar eso que en un momento le costó. Entonces, volviendo al ejemplo del carro, entonces ya se puede movilizar en su carro y ya no sufre tanto y ya maneja tranquilo, y le gusta y el paseo y tal, y uy, tan chévere manejar, no sé qué. Y la cuarta fase es cuando ya sabe ¿cómo es que? Ya me acordé del nombre, el competente. Entonces, ignorante, y el otro es el competente. Ignorante, inconsciente, primera. La segunda, el ignorante consciente. La tercera, el competente consciente, ¿sí? Que es la etapa de eso, que disfruta lo que aprendió. Y la cuarta etapa es el competente inconsciente. ¿Cómo así? Ya él lo domina y ya lo hace hasta inconscientemente. Ya ni piensa en eso. Cuando uno está aprendiendo a manejar, entonces el redón, uy, aquí que seguía, y mira uno los espejos, y uy, aquí cuál cambió meto y cometió unos errores y tal, y se asusta y tal. Pero ya después maneja y ya puede estar hablando, puede estar hasta mirando por ahí, mejor dicho, ya no está en el cerebro elaborando cada movimiento que tiene que hacer, sino que ya le fluye. Entonces, eso aplica también aquí, hermanos, en este proceso de aprender a vivir en la divina voluntad que dice el Señor que es la ciencia de las ciencias. Entonces seguro hay cosas que ustedes, o sea, como que leen un capítulo y como que no entienden. Ese muro, esa segunda etapa de la dificultad se vence con la constancia, con la disciplina, con leer, con estudiar, con meditar, con orar, con sufrir, etc. Dios va haciendo la obra, pero requiere de nuestra disposición, requiere que le saquemos tiempo a esto, y llega al punto, hermanos, en que ya el alma puede vivir estas verdades como su naturaleza, o sea, ya su forma de vivir. Ya no tiene que estar pensando, ¿cómo le ofrezco esto al Señor? ¿Cómo transformo esto en un acto divino? ¿Cómo hago para que voy a la misa, por ejemplo? ¿Cómo hago para que esta misa yo no la viva así en la voluntad humana, sino en la divina? Entonces ya llega un punto en que el alma, aquí vamos a hablar de algo que los que estudiamos la divina voluntad es un tema muy hermoso y muy práctico y muy importante, que es los giros. Aprender a girar es como aprender a viajar en la divina voluntad, en el eterno presente de Dios, para ofrecerle a Dios actos completos de amor y reparación a nombre de toda la humanidad en su eterno presente. Imagínense esa belleza. Entonces llega el punto en que ya el alma puede hacer esos giros, puede hacer esos actos divinos, y ya su vida, ya lo hace inconscientemente. O sea, ya le fluye, ya es su forma de vida, vuelvo y repito. O sea, es como eso. El ejemplo del carro es muy bueno porque llega un momento en que uno ya maneja sin complicarse la vida, mejor dicho, porque esa es la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Sí? Cuando uno está aprendiendo a tocar un instrumento, al principio, muy difícil, no sé qué, y ya después vuela. Entonces, eso, cuando el hombre vuela en algo, cuando lo hace con constancia, cuando hay un hábito, cuando hay
una disciplina. Pero para eso son muy importantes las convicciones. Entonces si yo no estoy convencido de algo, es muy difícil. Entonces, ¿qué son las convicciones? Las convicciones salen del conocimiento. Yo sé algo, entonces estoy convencido de algo porque lo sé, lo estudié, o lo escuché, lo creí. Y de las convicciones salen las decisiones, y de las decisiones salen los hábitos, y de los hábitos las virtudes, y de las virtudes las actitudes. Entonces la meta aquí es esa, que yo logre, o sea, no lo dije bien, o sea, que logremos nosotros, que Dios pueda lograr en nosotros lo que Él quiere, que es formar en nosotros actitudes divinas. Entonces, ¿qué es una actitud? Yo podría decir que una actitud es una intención continua. O sea, cuando yo quiero algo y lo quiero de manera continua. Entonces yo quiero estar amando a Dios, quiero conocer a Dios y amarlo de verdad. Entonces vivo en esa actitud. Es una postura en mi alma, es una postura de la voluntad, es como una decisión, es como un estado en que el alma vive. Entonces meditemos en eso tan hermoso, hermanos. Dios quiere formar en nosotros la actitud divina, actitudes divinas. Por ejemplo, imagínense cómo sería nuestra vida, cómo sería tu vida, si tú tuvieras la actitud de estar amando a Dios en todo lo que haces, en cada momento, en todo lo que ves, en todo lo que te pasa. La vida cambiaría totalmente. Si yo tuviera la actitud de estar amando a los demás, de estar sirviendo, de estar procurando hacerle el mayor bien a mi prójimo, si yo tuviera la actitud de estar más adentro que afuera, si yo tuviera lograr al Señor sembrar en mí esa actitud que es una de las virtudes de la Santísima Virgen, que San Luis María de Montfort habla de ella, la mortificación universal. Entonces, que yo hubiera en una actitud continua de hacerme contra a la carnecita, al cuerpito, de negarme, ¿sí? De decirle un no, escuchen esa frase, de decirle un no a mi sí y un sí a mi no. Repito, un no a mi sí y un sí a mi no. ¿Cómo así? Para los que no entienden eso, por ejemplo, quiero ir a tal lado, pues no voy a ir. Quiero comerme tal cosa, pues no me la voy a comer. No quiero hacer tal cosa, pues lo voy a hacer. No quiero ir a tal parte, pues lo voy a hacer. Ahorita quiero hacer esto, no quiero hacer esto otro, pues voy a hacer esto que no quiero. Y seguramente a ustedes les ha pasado eso, y es que yo no sé el proceso que Dios lleva con todos ustedes, pero seguro, obviamente, lógicamente, sin duda alguna, Dios ha hecho ya mucho en ustedes. Entonces ya yo no es que vamos a empezar aquí de ceros y que ustedes no saben nada, no. Pero esto sí nos va a ayudar a ir a otro nivel más, ¿sí? Más. O sea, ese ejemplo es tremendo. O sea, digamos que en el Antiguo Testamento la humanidad venía a un nivel, ¿sí? Venía a este nivel. En el Nuevo Testamento, con todo el segundo fiat y la gran obra redentora que Dios entra en la historia y se hace hombre, lleva a la humanidad a otro nivel, ¿sí? ¿Pero a quién? No a toda la humanidad. Es la civilización cristiana, es la iglesia, son los fieles, ¿sí? Los que le dieron un sí, los que se enteraron, creyeron, escucharon, ¿sí? Padecieron por eso, ¿sí? Entran a ese otro nivel. Ahora es muy importante que esto que les voy a decir, para que se vayan interesando cada vez más y les vaya naciendo en ustedes esa actitud de darle a esto la importancia que tiene tan grande. Ahora el Señor viene, el segundo fiat, la redención, quiere llevar a la humanidad a otro nivel, que es el tercer fiat, la santificación de las almas, el estilo de santidad divina que se va a vivir en ese reino del Señor en la tierra, que lo conocemos como el milenio de paz o la nueva Jerusalén, etc. Ese es el nivel que ya el Señor nos quiere llevar. ¿Cómo? Con los conocimientos de la divina voluntad, hermano. Entonces, llevar a otro nivel es al que le da el sí, ¿sí? Ese fiat, al que se dispone. Y que si ustedes ven, al igual que cuando estábamos en el Antiguo Testamento y se pasa al Nuevo Testamento, eran los pequeños.
los pequeños. Por eso, hermanos, pilas con eso, no se dejen robar la pequeñez con las grandezas humanas, con los conocimientos, con mucho estudio, con mucha erudición, con mucha, muy, como pasa hoy en día y está pasando por ahí, ser muy pegados a la letra y no al espíritu, y muchos por la letra están matando el espíritu. Tremendo eso. Entonces Dios no es así, Dios no es leguleyo, Dios no es legalista. Él es espíritu y es verdad, y Él ves el amor con que se hacen las cosas. Entonces sí, hermanos, el Señor nos quiere llevar ya a otro nivel. Entonces, Antiguo Testamento, primer fiat, la creación, se le atribuye a Dios Padre. Nuevo Testamento, segundo fiat, se le atribuye a Dios Hijo, la redención, la iglesia, palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Entonces allá va Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y ahora el tercer fiat, la santificación, que se le atribuye al Espíritu Santo, la divina voluntad, los libros de cielo. Imagínense que el Señor llama a los libros de cielo, uno de los muchos nombres que Él le pone es el siguiente: herencia de amor a mis criaturas. Entonces mediten en eso, hermanos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aquí el Señor ya nos está dando la herencia. Entonces es a la luz de estos conocimientos que el alma puede ir a hacer suya esa herencia, a aprovechar esa herencia, a descubrir esa herencia, porque lastimosamente son pocas las almas que lo han hecho, que han sido los santos, que han podido, el Padre me dejó esta herencia, pero yo no dejo ahí la herencia, porque ustedes saben, cuando le dan a uno una herencia, le dan a uno ese testamento, y el papel como tal, si yo lo dejo allá, como letra, como papel, lo guardo, lo leo, pero si yo no voy a hacer, o sea, reclamar esa herencia, hacerla mía, apropiarme a hacerlo, y no solo eso, sino que bueno, me dan ya la herencia, entonces que alguien podría estar consumido por la avaricia y dice, uy no, tengo todas estas montañas de oro que me dieron, esta herencia que me dejaron mis papás, pero qué miedo gastarme esto, mejor lo voy a guardar, y lo deja ya almacenado en una bodega a que se pudra, se murió y allá quedó la herencia. Entonces cambió su vida, le sirvió de algo, le sirvió de mal. Entonces eso, el Señor nos ha dado un ejemplo que yo pongo es eso, o sea, a mucha gente le ha pasado eso. El papá y la mamá, a fuerza de sudor, mejor dicho, sufrieron, trabajaron, se sacrificaron, se esforzaron, hicieron muchísimas cosas para hacer una fortuna, y luego se la dan a sus hijos la reciben sin mayor esfuerzo, y muchos la despilfarran y se destruyen su vida por no administrar bien esa herencia, pero ahí está, se la dieron sus papás porque ellos se la ganaron. Entonces, así pasa con nosotros, el Señor, la Santísima Virgen, y ahora en el tercer fiat, Luisa Picarreta, les ha tocado, hermanos, sudar no sudor, sino sangre, y llorar sangre, y morir, ¿sí? Y sufrir mares, o sea, mares de los que nosotros hemos visto las olas, nomás por encimita, no hemos penetrado en esos mares de sufrimiento y de dolor. ¿Para qué? Para dejarnos una herencia, y para el que quiera. Entonces todo está en la voluntad, el que quiera. Pero lo que los decía en la primera charla, muchos están yendo es por las migajas que caen de la mesa, no por lo que está en la mesa. Entonces resulta que el Señor nos tiene es una herencia impresionante, y nosotros, por la voluntad humana, por la acción de los demonios y de los que les sirven, ¿sí? Por pereza, por lo que sea, no hemos ido no solo a descubrir qué es esa herencia, sino a vivirla, a enriquecerme con ella, a hacerla mía, ¿sí? Y al hacerla mía es tanta que puedo empezar a dar, que puedo empezar a repartir. Oye, es que yo soy riquísimo, mis papás me dejaron una herencia tan grande que tomen, ¿quién quiere? ¿Sí? Lleven, cojan, enriquezcanse ustedes también. Y pareciera que esa herencia, entre más da uno, más crece, más crece, más crece, no se agota, más crece. Entonces es súper importante
que yo me concentre, escuchen lo que les voy a decir, queridos hermanos, que yo me concentre en Él, porque la astucia del demonio está ahí, en que con tanta información, con tanta confusión, con tanto materialismo, con tanto corra para aquí, corra para allá, y con tanta superficialidad que hay hoy en día, nos olvidemos de lo más importante, que es Dios. Y yo sé que varios de ustedes, sino tal vez todos, el Señor les ha hablado mucho de lo que es la reparación, y seguramente varios de ustedes ya son almas reparadoras. Y la reparación, como yo decía en algún momento, es lo que nos va a salvar, lo que va a salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué es la reparación? La reparación es arreglar algo que se dañó, ¿cierto? O sea, digamos, yo tengo una escultura, se cayó, se rompió, se volvió pedazos, y tengo que repararla o restaurarla. Entonces la idea es que yo con el arte de la restauración pueda dejarla igual o incluso mejor de lo que era. Es muy difícil dejarla mejor, ¿sí? Casi imposible. Digamos que por el pecado y por la voluntad humana lo que se dañó fue la creación entera, el hombre, que es el santuario de Dios. O sea, el hombre está dañado, está enfermo, necesita ser restaurado. Se dañó la gloria de Dios. Digamos que se estropeó ese querer, ese plan divino. ¿Por qué? Porque de antemano les dejo eso claro. El Señor tiene la voluntad positiva y la voluntad permisiva, para los que no lo saben. Eso es muy importante, lo que les quede muy claro. Porque si no está claro, se puede caer en un error que se cae mucho, y es una de esas mentiras que a fuerza de repetirse ya se da por verdad, ¿sí? O sea, porque una mentira cuando se repite mucho ya la gente piensa que es verdad, y es creer que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Entonces recordamos ahí esa frase: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de Dios. Y resulta que no todo lo que pasa en la tierra es voluntad de Dios. Otra cosa es decir, Dios lo permite. Entonces, ¿cuál es la voluntad positiva o el querer divino? Lo que Él quiso, lo que Él quiere, que nunca cambia, lo que Él quiso desde el origen, o sea, el querer de Dios, que es un acto único y eterno. No me meto todavía con lo del acto eterno y no los enredo, porque eso es ya como para más adelante. Pero lo importante aquí que entendamos es eso: hay cosas que Dios permite, pero no las quiso, ni las quiere, ni no las quiso desde el principio. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Dios quería que el hombre se muriera? O sea, que el hombre cayera en la trampa del demonio en el paraíso. Dios obviamente no quería eso, y sufrió muchísimo por eso. Dios, que creó al hombre como un rey vestido de majestad divina, ¿será que Dios quería que el hombre estuviera como está hoy en día? Vestido de harapos, hecho una miseria. Vayan cuestionándose eso, vayan meditando en lo que les voy diciendo. O sea, imagínense el dolor de Dios de ver imagínense ustedes una persona que era un rey, sabio, hermoso, riquísimo, vestido de dignidad, de realeza, y que por malas decisiones quedó convertido en un indigente en la calle. Y que llegara el papá y la mamá y lo vieran así como un indigente, ¿qué sentirían? ¿Querían eso? ¿Le van a alegrar? ¿Les va a gustar? Obviamente que no. Entonces, eso le pasa a Dios con el ser humano. Entonces entendamos eso: lo que Dios quiere, que Él nunca ha cambiado, lo mismo que Él quiso con Adán en el paraíso cuando lo hizo, lo sigue queriendo contigo y conmigo. Entonces eso es lo que vamos a descubrir: qué es lo que Dios quiere, para qué hizo al hombre, cómo lo hizo, cómo quería Él y cómo sigue queriendo que ese hombre viva. Eso es tan hermoso, tan grande y tan profundo, tan rico, que por eso el Señor tuvo que tomarse la tarea tan tenaz
porque los que ya conocemos la doctrina de la divina voluntad y conocemos la historia de Luisa, entendemos que es que no fue cualquier cosa así, digamos, como rápida y como que Dios hizo y se apareció y ya dijo una cosa. No, es una tarea minuciosa de muchos años, de mucho sufrimiento, de mucha paciencia, como si el Señor dijera, bueno, con esta alma voy a hacer una obra maestra, y se pone, mejor dicho, con todo lujo de detalles y como si invirtiera todo en ella. Una cosa impresionante. Entonces, ha costado mucho, ha costado muchísimo. Entonces, volviendo a lo de la reparación, es eso, hermanos. Reparar es tratar de volver las cosas a su estado original. Entonces aquí estamos hablando de la creación, o sea, del cumplimiento del plan de Dios, que es esa voluntad positiva. Entonces, bueno, hay muchas cosas que pasan en la tierra entonces, que Dios las permite. ¿Por qué? Por el misterio de la libertad que le dio al hombre. Es un misterio de amor. Ustedes saben, el amor, para que sea amor, tiene que ser en libertad. Yo no puedo obligar a nadie a que se enamore de mí. Dios no puede obligar a nadie a que lo ame. Dios no puede obligar a nadie a que deje X o tal cosa. Él manda. ¿Sí? Están los mandamientos, sus ordenanzas, sus consejos, sus estatutos, todo lo que está en la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero Él deja al hombre que decida. Por eso dice, pongo ante ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Como si le dijera, eres libre, escoge. Pero le dice, escoge la vida. Pero no lo puede obligar por fuerza que lo haga. Entonces todos los misterios del mal en el mundo, toda esta larga historia de injusticias, de guerras, de tantos males y miserias humanas, es fruto de la voluntad humana. Ahí les estoy enseñando de una vez verdades muy grandes, o no yo, sino todo eso es la enseñanza del Señor en la divina voluntad y en la iglesia, eso no es nada nuevo. Entonces todo esto que rompe, digamos, que trastornó, que infectó el paraíso, la tierra era todo un paraíso, y que ahora la ha convertido prácticamente el hombre casi ya en un basurero, lleno de máquinas y de artificio por todo lado. Eso es fruto, vuelvo y repito, de la libertad del hombre mal utilizada, ese querer humano. Entonces ahí vamos aprendiendo algo muy importante, hermanos. El mayor obstáculo para que reine el Señor, para que el Sagrado Corazón de Jesús reine, es esa voluntad humana. Pero cuando esa voluntad humana libremente se entrega a la divina, entonces ya esa voluntad humana se convierte, o sea, hagan de cuenta eso, mi voluntad, mi propia voluntad, esa que tú tienes, ese libre albedrío, puede ser tu mejor aliado para llevarte a la cima más alta, o puede ser tu peor enemigo para llevarte al abismo más profundo, o sea, al infierno. Entonces hay muchos males, todo el mundo, entonces algunos fue el diablo, no sé qué, pero no, hay muchas cosas que es por nuestra mala libertad, esa mala voluntad. Incluso Santa Teresita del Niño Jesús, me acuerdo que le pedía al Señor eso, dice, quítame esta libertad, esta mala voluntad que tengo, quítame esta libertad que tengo de ofenderte. Entonces nosotros cuando ofendemos a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dándole libertad a nuestra voluntad. Y en uno de los libros de cielo el Señor dice eso, dice, el hombre le dio libertad a su voluntad, y ahí fue la fuente de todos los males. Cuando dándole libertad, miren que cuando el demonio se le presenta a Adán y a Eva, él tampoco los podía obligar. Él no cogió a Eva y la mechoneó y le dijo, esta estúpida, comas estas frutas o si no la voy a morder y la voy a envenenar. No, la dejó, la conquistó, la sedució, la sedujo y la convenció, pero la decisión de ella fue libre, ¿sí? Fue libre. Y lo mismo Dios, o sea, ninguno de los dos se puede imponer. Por eso es de antemano una enseñanza súper importante es esa, hermano, y queremos aprender a vivir en la divina voluntad. Y en eso se resume nada más y nada menos que la consagración. La consagración a Jesús por María, que seguramente muchos de ustedes la han hecho. Esa consagración se resume en ¿qué? Y la Virgen lo dice,
en que nosotros nos entregamos todo a Dios, le entregamos todo a Dios por medio de María, ¿sí? Ella es la administradora y le entregamos lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos para que ella administre todo. ¿Pero qué? Si es que ya todo es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos piden ellos? Porque si le consagro mi cuerpo, pues mi cuerpo ya es de Dios, porque Él lo hizo y cuando Él quiera me lo quita. Y me manda la visita de la hermana muerte y me morí y ya. Se llevó mi cuerpo. Mi familia, los dones que me ha dado, el tiempo, todo ya es de Él. Entonces, ¿qué es realmente lo mío? Esto es algo que yo he repetido por ahí varias veces, pero como aquí hay gente nueva lo repito. Entonces, ¿qué es realmente lo que a mí me pertenece? Entonces, alguno dirá por ahí, porque leyó algo de algún santo, esto dice, mis pecados, mis miserias, ¿sí? Mis debilidades, eso es mío y eso Dios quiere que se lo dé. Bueno, sí, pero es que eso no cuenta, porque eso es como basura. Eso no es una propiedad, eso no es un tesoro. ¿Yo para qué le voy a dar eso a Dios? Pues para que lo queme y lo bote. Eso no sirve, no me sirve a mí ni le sirve a Dios. Entonces eso tampoco cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sí cuenta y qué es mío? Como si mi tesorito, que eso sí es mío y que Dios, eso sí no me lo puede quitar. Mi voluntad. Ese es el secreto. Por eso es que no damos ese paso y nos quedamos como navegando, como, ¿cómo se llama eso? Como chapoleando, como que nos quedamos dando vueltas sobre nosotros mismos. Así llevemos muchos años comulgando, confesándonos esto y lo otro. Pero ese verdadero avance que Él quiere ahora es cuando yo de verdad le entrego mi voluntad, y es todo un proceso. Por eso, para que yo verdaderamente le entregue esa voluntad a Dios, entonces repito eso, las miserias, los pecados, las debilidades no son una propiedad, no tienen valor. Entonces, lo que sí tiene valor, esa moneda de oro, ese lingote de oro que yo tengo y que Dios me lo pide a través de la Virgen, esa consagración, el Señor, toma mi libertad, toma mi voluntad y dame la tuya. Esa debe ser una actitud de vida. Yo vivir en esa actitud de, Señor, no me dejes hacer mi voluntad, tómala. Incluso hay por ahí oraciones de consagración que dice, y por medio de San José te entrego mi voluntad, quítame las llaves y no me las des más. O sea, como enciérrala en un baúl y no me la des más. Pero para nosotros llegar a esa decisión firme de que ya no quiero más vivir en mi voluntad sino en la de Dios, Él tiene que convencer al alma, digámoslo así. No es fácil, es lo que más le cuesta a Dios, hermano. O sea, llegar a ese punto en que yo decididamente le entregue a Dios mi voluntad, es lo que más le cuesta a Él. Y ese es el tercer fiat, la santificación de las almas. Es lo que Él está intentando hacer con nosotros, hermano. Y por eso permite dificultades y pruebas y cruces como las que estamos viviendo, para convencernos de que lo necesitamos, de que por nosotros mismos la hemos embarrado, de que por nosotros mismos somos malos administradores, de que si seguimos sometidos a nuestra voluntad humana, como dice el Señor en el Evangelio, dice, morirán en sus pecados. Acuérdense esa palabra, Él dice, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y creer que Él es el que es llegar a ese punto, sí, yo ya te creo. Entonces, qué hermoso, hermanos, que ese Dios de amor, ese esposo divino que tenemos, ese maestro de sabiduría tan infinita que, como le decía Luisa, solo tú, Jesús, puedes hablar de un mismo tema de 1000 maneras distintas. Y todo verdad, obviamente, sin engañar, sin enredar, sin confundir, como pasa tanto ahora que cogen un tema y lo ven así como lo que decía ahora, ven un pedacito nomás, no ven el todo, solo Él ve el todo, y aquel al que Él se lo quiera mostrar. Entonces, en Él no hay confusión. Entonces, para llevarnos a ese punto, ese maestro divino se abajó otra vez, vino otra vez espiritualmente a dictar toda una doctrina celestial donde por fin Él se da a conocer en plenitud. Y eso no contradice para nada la doctrina de la iglesia. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio? Dice, tengo muchas cosas más que enseñarles, pero por ahora esto es bastante para ustedes. ¿Qué más dice? Si les hablo de las cosas del cielo si les hablo de las cosas de la tierra y no entienden, ¿qué será si les hablo de las del cielo? Y resulta que ahora, en estos últimos tiempos,
porque Luisa es cercana a nosotros, ella es de finales de 1900, ¿sí? Finales de 1800 y comienzos de 1900. Entonces viene él a dictar todos estos libros para ver si por fin nos convence, nos conquista totalmente. ¿Y cómo nos quiere conquistar? Por eso dice ella también, Luisa le dice eso: es imposible no amarte. O sea, si las almas no te aman es porque no te conocen. Pero el que te conoce es imposible, o sea, ¿cómo no aman a un Dios tan bueno? Llegar a ella a exclamar eso. O sea, ¿cómo no aman a un Dios eso, tan divino? Pero claro, nosotros hemos venido teniendo visiones recortadas de Dios mismo. Entonces mediten en esto que les voy a decir. No nos podemos quedar creyendo que Dios es lo que yo creo que es. ¿Sí? Medítenlo. O sea, muchos por ahí andan creyendo en un Dios que creen que es como ellos creen que es. Entiéndanlo. Dios es más. Dios es Dios. Atención, Dios es Dios. Hay una frase por ahí que dice eso. Dios es Dios. O sea, es más. Es más de lo que yo creo, es más de lo que yo entiendo, es más de lo que yo conozco, es más de lo que yo puedo imaginar, es más de lo que mi experiencia me puede decir, es más de lo que yo en esta vida mortal puedo llegar a descubrir, mucho más, mucho, infinitamente más. Entonces yo no me puedo quedar creyendo, o sea, no me puedo autolimitar quedándome con una visión de Dios con la que tengo ahora. Entonces, ¿cómo hacer para ir conociéndolo y empezar a creer en ese Dios como Él es, en el que es de verdad, y en ese conocerlo, empezar a vivir en esa reparación de la que estamos hablando, en esa reparación continua, digámoslo así, colaborarle a Él desde nuestra pequeñez, porque es dejarlo a Él que me llene de su grandeza. Escuchen eso, soy pequeño, pero solo Dios puede hacer ese prodigio de encerrar lo grande en lo pequeño. Porque encerrar lo pequeño en lo grande no tiene ningún misterio, ¿cierto? O sea, yo cojo una cosa pequeña y la meto en una caja grande, listo. Pero algo inmenso, meterlo en lo pequeño, solo Dios lo puede hacer, como lo hace en la hostia, ¿cierto? Porque la hostia es pequeñita. Y Dios hace el prodigio de crearse a sí mismo en la hostia, o sea, el infinito, el absoluto, se mete en la hostia y se forma lo que es el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer con nosotros, hermanos? Somos pequeños y Él quiere vivir en nosotros, quiere encerrarse en nosotros, quiere repetirse en nosotros. ¿Qué dice Él en el Evangelio? Mi Padre, el que crea en mí y viva. No recuerdo exactamente en este momento el término que él usa exactamente, pero es el que crea en mí y cumpla mis palabras, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Uy, hermanos, o sea, ¿quién de nosotros puede? Oye, es que Dios vive en mí, yo lo siento, palpita en mi corazón, yo lo sé. Y aquí en todo esto, ya que digo yo lo siento, eso no importa. El Señor dice eso, no importa lo que se siente, sino lo que se hace y lo que se quiere. Entonces no importa lo que tú sientas en ciertos momentos o lo que estés sintiendo en este momento, lo importante es lo que tú quieres. Eso es lo que Dios ve, tu intención, tu voluntad y lo que haces con eso que estás viviendo, con eso que sientes. Pero no nos podemos quedar en el sentimiento. Muchos hoy basan su fe, sus decisiones, su religión en sentimientos, en emociones. Resulta que todo eso es muy fugaz y muy pasajero, muy inestable, muy poco confiable. Entonces, ¿en qué tenemos que basar? En los conocimientos. Y eso es lo que el Señor nos ha venido a traer. Conocimientos de sí mismo. Entonces, comparen ustedes una emoción o un sentimiento con un conocimiento. Es como comparar un soplo con una roca, con una piedra. Entonces los conocimientos de verdades divinas son cosas eternas, que ahí están, que siempre han estado ahí,
que son Dios mismo, la roca, como se le llama en el Antiguo Testamento, como se le llaman los salmos, mi roca. Mi roca. Entonces, si yo no estudio, no me formo, entonces ustedes ya deben saber eso. Nosotros como católicos tenemos que ir la fe y la razón. La fe y la razón. Entonces necesitamos la fe, oración, devoción, la piedad, actos de amor, etc. La adoración al Santísimo, toda esa vida interior de oración. Pero necesitamos la razón, o sea, formación, estudio, leer, aprender. Porque si yo me voy por la sola fe, caigo en el fideísmo. Y si me voy por la sola razón, caigo en el deísmo, o en el racionalismo y en el ateísmo, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas que se caen. Entonces tiene que haber ese equilibrio entre la fe y la razón. Y ese equilibrio lo logramos así. Que seamos personas de oración, pero también de formación. Porque eso es el problema, que muchas veces no se quiere eso. En que la mayoría de cuando se cae en el fideísmo es más como la gente del pueblo, digámoslo así, la gente más pequeña, los sencillos, la gente digamos más ignorante o más sencilla. Y en el deísmo tienden a caer más los que son más estudiosos, más intelectuales, ¿sí? Hoy en día lastimosamente mucha de la jerarquía de la iglesia ha caído en eso, sin ser muy racionalistas, y caen ya en herejía. Entonces necesitamos las dos cosas, hermano. Entonces aquí el Señor nos da esa oportunidad de hacer de ser las dos, formación y oración. Devolviéndome un poquito, en esta formación en la divina voluntad es muy importante eso. Es una escuela de oración a lo divino. Voy a enseñar a orar de manera divina, ya no humana. Y resulta que cuando se ora de manera divina, ese dejar que Jesús venga a ser el que ora en mí, primero, repito, se hace a nombre de todos. Segundo, se hace en todo. En todo. O sea, el Señor quiere que mis pasos, mis latidos, mis respiros, el circular de mi sangre, se transforme en esa oración, se transforme en esos actos divinos. No es algo intermitente, como les decía, como esas lucecitas de Navidad, que de pronto es a lo que estamos acostumbrados. Entonces yo oro, cuando rezo el rosario, cuando voy al Santísimo, cuando hago una oración, cuando rezo el Padre Nuestro, estoy orando. Pero el resto de mi vida podríamos decir que es un acto ofrecido a Dios. Podríamos decir que esos movimientos, cuando trabajo, cuando duermo, eso es oración. Está ofrecido a Dios. Lo hago de manera divina o lo hago de manera humana. Entonces vayan viendo ustedes la diferencia tan grande. Entonces cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, todo lo que Él vivía y todo lo que Él hacía era vivido en la divina voluntad, obviamente. Entonces todos eran actos perfectos y divinos, con los cuales que en primer lugar le daba, esto es para que lo anoten y lo vamos a ir repitiendo porque es súper importante. Esto que les estoy diciendo, todo lo que, o sea, mi misión aquí cuál es, resumirles y ponerles en un lenguaje muy práctico, muy asequible, todo esto que está a lo largo de toda la doctrina de la divina voluntad, de 40 libros, ¿sí? Entonces, como sé que el tiempo apremia y como sé que el Señor tiene urgencia de que estos conocimientos se vuelvan vida en las criaturas, y que además esto que acabo de decir, hermanos, que estos conocimientos se vuelvan vida en las criaturas, es lo que va a hacer que el Señor Jesús por fin sonría. Y cuando Él sonría, la faz de la tierra se renovará. Y son palabras de Él en los libros de cielo. Por ahí leía, no recuerdo en este momento que ya el cansancio, en donde lo leí, pero decía algo muy hermoso que me confirmaba esto. En un libro de Antonio Caponeto muy bueno, que se llama Educadores Católicos, ahí hay una parte en que él cita, creo que un libro de Chesterton, si no estoy mal, que ojalá es uno de esos autores que vale la pena leer, un católico,
muy inteligente, muy profundo, muy filosófico lo que él escribe. Entonces él dice que en el Evangelio dice sí, que el Señor hizo esto, hizo lo otro, hasta llegar a decir, en una parte acuérdese que es el versículo más cortico del Evangelio, dice, y Jesús lloró, y Jesús lloró. Entonces el Señor hizo milagros, habló, nació, sufrió, murió, etcétera, amó, se consagró, instituyó la Eucaristía, etcétera, etcétera, multiplicó, predicó, etcétera, etcétera, infinito. Y si se dijera todo lo que él hizo, como dice San Juan, no cabrían los libros, y no es una exageración, sino que como él actuaba en la divina voluntad, cada acto de él eran soles eternos que fecundaban semillas por todas las generaciones. Entonces todo lo que él hizo está en acto, o sea, está sucediendo, se sigue prolongando por los siglos de los siglos. Entonces, claro, si se escribiera lo que él hizo, es infinito, 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 no cabe, no es una exageración. Pero no lo habíamos entendido.